Ahora veremos Gregorio de Nisa. El hermano menor de Basilio, Gregorio de Nisa, era de un temperamento completamente opuesto al del famoso obispo de Cesarea. Mientras Basilio era arrogante, tempestuoso e inflexible, Gregorio prefería el silencio, la quietud y el anonimato. No estaba en su sangre ni en sus propósitos hacerse campeón de causa alguna, sino solo de la descansada vida del que huye del mundanal ruido. Su educación, aunque buena, no fue esmerada como la de Basilio, y aunque por un tiempo quiso ser abogado y profesor de retórica, como su padre y su hermano mayor, lo cierto es que nunca abrazó esas metas con el fervor con que lo había hecho Basilio, y que tampoco se interesó en distinguirse como el más hábil orador de la comarca. Mientras Basilio y su amigo Gregorio de Nacianzo se dedicaban con fervor a la vida monástica, el joven Gregorio se casó con una hermosa joven, Teosebia, con quien parece haber sido muy feliz. Cuando años más tarde escribió un tratado acerca de la virginidad, los argumentos que ofreció en defensa de ese estado eran característicos de su temperamento. Según él, quien no se casa no tiene que pasar por el dolor de ver a su esposa en dolores de parto, ni por el dolor aún mayor de perderla. Para él, la vida retirada era un modo de evitar las luchas y los dolores de la vida activa. Por todas estas razones, Gregorio de Nisa fue, de entre los grandes capadocios, el que más se distinguió por su vida mística y por sus escritos, en donde la describía y sentaba pautas para quienes decidieran seguirla. Hasta el día de hoy, sus obras místicas se encuentran entre las obras clásicas de la literatura contemplativa. Pero las luchas de la época eran demasiado urgentes para que una persona del calibre de Gregorio pudiese sustraerse de ellas. Cuando el emperador Valente, en un intento de limitar el poder de Basilio, dividió la provincia de Capadocia en dos, este respondió nombrando nuevos obispos para varias pequeñas poblaciones y hasta aldeas. Una de estas nuevas sedes era la de Nisa, y Basilio llamó a su hermano para que la ocupara. En realidad, Gregorio no le prestó gran apoyo, pues pronto se vio obligado a huir de su iglesia y a esconderse hasta la muerte de Valente. Pero poco después, cuando tanto Valente como Basilio habían muerto, Gregorio quedó como uno de los principales jefes del partido niceno, y como tal lo recibió y lo trató el Concilio de Constantinopla en el año 381. Aunque era persona callada y humilde, los escritos de Gregorio muestran el fuego interior de su espíritu, tanto en las obras místicas como en las que dedicó a la controversia trinitaria. Al igual que Basilio, Gregorio ayudó a aclarar la doctrina nicena y así contribuyó a su triunfo en Constantinopla. Después de ese gran concilio, el emperador Teodosio lo tomó por uno de sus principales consejeros en materias teológicas, y Gregorio se vio obligado a viajar por diversas partes del imperio, y hasta por Arabia y Babilonia. Todo esto, aunque de gran valor, siempre le pareció un obstáculo que le impedía regresar a la vida tranquila que tanto amaba. Finalmente, tras asegurarse de que la causa nicena quedaba firmemente establecida, Gregorio volvió a su retiro e hizo todo lo posible para apartarse de la atención del mundo. En esto tuvo tal éxito que la fecha y circunstancias de su muerte nos son desconocidas. Ahora veremos Gregorio de Nacianzo. El tercero de los grandes capadocios fue Gregorio de Nacianzo, el joven a quien Basilio había conocido cuando ambos estudiaban juntos. Gregorio era hijo del obispo de Nacianzo, también llamado Gregorio, y de su esposa Nona, puesto que en esa época todavía no se prohibía que los obispos fueran casados. El padre de nuestro Gregorio había sido hereje,
pero a través de su matrimonio con Nona se había convertido y algún tiempo después había pasado a ocupar el cargo de obispo de su población. Al igual que en el caso de Basilio, la familia de Gregorio era de una devoción profunda, hasta tal punto que la tradición les ha dado el título de santos, además de al propio Gregorio, a sus padres Gregorio el Mayor y Nona, a sus hermanos Cesario y Gorgonia y a su primo hermano Anfiloquio. Al igual que Basilio, Gregorio dedicó buena parte de su juventud al estudio. Tras pasar algún tiempo en Cesarea, fue a estudiar a Atenas, donde permaneció unos 14 años y donde trabó amistad tanto con Basilio como con el príncipe Juliano. Tenía 30 años cuando decidió regresar a su tierra natal, donde se dedicó a llevar una vida ascética en compañía de Basilio. En el entretanto, su hermano Cesario se había hecho un médico famoso y estableció su residencia en Constantinopla, donde sirvió primero a Constancio y después a Juliano. Pero ni en un caso ni en el otro, Cesario se dejó llevar, ya fuera por el arrianismo de Constancio, ya por el paganismo de Juliano. En Nacianzo, Gregorio pronto se destacó por su oratoria hábil, y el resultado fue que cuando menos lo esperaba, fue ordenado presbítero a la fuerza. Entonces huyó a Iborá, donde Basilio había fundado su pequeña comunidad monástica. Pero a la postre decidió regresar a Nacianzo y allí pronunció un famoso discurso acerca de las obligaciones del pastor. Ese discurso comenzaba diciendo: «Fui vencido y confieso mi derrota». A partir de entonces, Gregorio se vio cada vez más envuelto en las controversias de la época. Cuando poco después Basilio se vio obligado a nombrar varios nuevos obispos para contrarrestar las acciones de Valente, uno de ellos fue Gregorio, a quien hizo obispo de Sácima, una aldea que era poco más que una encrucijada en el camino. Gregorio siempre vio esta acción de Basilio como una imposición y la amistad entre ambos sufrió. Poco después murieron, en rápida sucesión, Cesario, Gorgonia, Gregorio el Mayor y Nona. Solo y entristecido, Gregorio se apartó de su iglesia para dedicarse a la meditación. En su retiro estaba cuando le llegó la noticia de la muerte de Basilio, con quien todavía no estaba totalmente reconciliado. El golpe fue rudo y dejó a Gregorio abatido. Pero cuando por fin se recobró, había tomado la decisión de intervenir en la contienda de que había tratado de sustraerse y a la que Basilio había dedicado tantas energías. En el año 379 se presentó en Constantinopla. Era todavía la época en que el arrianismo gozaba del apoyo del poder político. No había en toda la ciudad ni una sola iglesia ortodoxa. En casa de un pariente, Gregorio comenzó a celebrar servicios ortodoxos. En las calles, las gentes le apedreaban. En más de una ocasión, grupos de monjes arrianos irrumpieron en sus cultos y profanaron su altar. Pero en medio de todo ello, Gregorio seguía firme. Los himnos que componía, la firmeza de su convicción y el poder de su oratoria sostenían el ánimo de su pequeña congregación. Fue en medio de estas luchas que Gregorio pronunció sus 5 discursos teológicos acerca de la Trinidad, que aún hasta el día de hoy son tenidos por una de las mejores exposiciones de la doctrina trinitaria. Por fin esos esfuerzos recibieron su recompensa. A fines del año 380, el emperador Teodosio entraba triunfante en Constantinopla. Teodosio era un general ortodoxo, natural de España, que pronto echó a los arrianos de la ciudad. Pocos días después, el emperador se hizo acompañar de Gregorio en su visita a la catedral de Santa Sofía. Todos estaban reunidos allí, en medio de un día tenebroso, cuando un rayo de sol se abrió paso por entre las nubes y fue a dar sobre Gregorio,
Inmediatamente los presentes vieron en esto una señal del cielo y comenzaron a dar gritos. ¡Gregorio obispo! ¡Gregorio obispo! ¡Gregorio obispo! Puesto que esto convenía a sus intereses, Teodosio inmediatamente dio su aprobación. Gregorio, empero, no deseaba tal cargo y fue necesario convencerle y proceder a una elección en regla. El oscuro monje de Nacianzo era ahora patriarca de Constantinopla. Algunos meses más tarde, cuando el emperador convocó a un concilio que se reunió en Constantinopla, fue Gregorio de Nacianzo, como obispo de la capital, quien presidió las primeras sesiones. En esas tareas, Gregorio estaba fuera de su ambiente y, según él decía, los obispos se comportaban como un enjambre de avispas alborotadas. Cuando algunos de sus opositores sacaron a relucir el hecho de que Gregorio era obispo de Sácima y que por tanto no podía serlo también de Constantinopla, Gregorio se mostró pronto a renunciar a un cargo que nunca había deseado, y así lo hizo. Nectario, el gobernador civil de Constantinopla, fue electo obispo de esa ciudad y ocupó el cargo con relativa distinción hasta que le sucedió Juan Crisóstomo, de quien hemos de ocuparnos más adelante. El concilio de Constantinopla reafirmó lo que había dicho el de Nicea acerca de la divinidad del Verbo y añadió que lo mismo podría decirse del Espíritu Santo. Luego fue ese concilio el que proclamó definitivamente la doctrina de la Trinidad. En gran medida, sus decisiones y la teología que esas decisiones reflejaban fueron obra de los grandes capadocios. En cuanto a Gregorio, regresó a su tierra natal y se dedicó a las tareas pastorales y a componer himnos. Cuando supo que Teodosio pensaba convocar otro concilio y pedirle a él que lo presidiera, Gregorio se negó rotundamente. Murió por fin, apartado de las pompas civiles y eclesiásticas, en su retiro en Arianzo, cuando tenía unos 60 años de edad.